y eso es precisamente lo que hay que evitar, ¿no? Y luego hay una parte cultural también del tanaturismo que hay que destacar, y es esta corriente que cada vez es mayor sobre lo que tiene que ver con el morbo relacionado con individualidades, ¿no? Por ejemplo, el cementerio en París, el cementerio de Père Lachaise, que es muy famoso por el poder de convocatoria que tiene, ¿no? Y ahí ya no deriva sobre lecciones que tengan que ver con el horror de la humanidad, sino sencillamente porque hay una parte del público, vamos a decirlo, no tanto yo creo que turismo oscuro, sino tanaturismo, que va a visitar a sus ídolos, ¿no? Muertos, ¿no? Por ejemplo, Jim Morrison, que está enterrado ahí en ese cementerio de París. Hay mucha gente que se convoca en las Torres Dakota recordando a John Lennon, o a aquellos que van a visitar la biblioteca de Dallas, recordando el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Esa es otra parte, evidentemente, relacionada con este tipo de turismo, pero que tampoco hay que desdeñar desde el punto de vista también de lo didáctico, ¿no? Y en estos casos concretamente, están todos dejados de la mano de Dios, en el sentido de que no hay realmente referencias didácticas que puedan conectar esos hechos con algún mensaje que la gente pueda asimilar, ¿no? Entonces, bueno, si tuviera que hacer un resumen de todo esto que os estoy comentando, es ese, ¿no? El esfuerzo profesional tiene que estar muy relacionado con ese mecanismo, esa creación de una estrategia de interpretación, fundamentalmente, que pueda llegar a la gente de manera amable, para que todo el mundo tenga ese mensaje, que todo el mundo reciba ese mensaje de que son cosas que no se pueden volver a repetir, fundamentalmente en aquello que tiene que ver con todo lo que conlleva la parte más oscura del ser humano, ¿no? Y en este caso, pues concretamente, como hacíamos referencia, pues a todo lo que tiene que ver con las aberraciones cometidas por el ser humano en la historia de la humanidad, ¿no? Y yo os invito, porque no quiero convertir esto en un soliloquio, a que podamos comentar lo que queráis. Si queréis hacer alguna pregunta, yo estoy a vuestra disposición para comentar lo que queráis. Pueden hacer alguna pregunta tanto por el chat como si quieren pueden abrir los micrófonos. Sí. Yo vi mucha gente que visita mucho el bosque Aokigahara, creo que se llama, el de los indios, y buscan mucho encontrar gente. No buscan tanto visitar el lugar ni hacerse de la cultura, sino que tienen ese morbo de querer encontrar a una persona en esa situación. Encontré mucho eso, no sé si se ve tanto. Una cuestión muy común desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la motivación del turismo hacia determinado tipo de lugares está en una vivencia, digamos, extranormal. Hay un gran sector del público. Nosotros en algunas ocasiones podemos reconocernos como ellos también, es decir, que necesitamos vivir experiencias fuera de lo normal. ¿A quién no le atrae lo paranormal? ¿No? De una manera o de otra te atrae, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el mercado audiovisual. Es decir, cada vez hay más películas de miedo, o más películas relacionadas con lo paranormal, y no es más que, evidentemente, que es una respuesta al mercado que existe, ¿no? A mí lo que me preocupa, y no quiero ser pesado insistiendo en ello, es que a mí lo que me preocupa es el que no sepamos exactamente cuál es la motivación, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje. Es decir, toda esta gente que va a ese bosque, concretamente, que además popularizó Brad Pitt, si no recuerdo mal, en una película que tiene más o menos 5 o 10 años, creo. ¿Qué puede motivarnos al margen de lo filosófico? Yo puedo entender que hay una persona que esté especialmente emocionada con la literatura, ¿no? O determinados autores, y quiera, por ejemplo, vivir el contexto, el entorno de la obra, ¿no? Todo esto parte de la popularidad también, al margen de la película, parte de un libro. El poder visitar, pues no sé, por ejemplo, lugares donde han ocurrido guerras y hechos bélicos, ¿no? Para poder, de alguna manera, contextualizar y abarcar la dimensión verdadera del hecho, ¿no?
Por ejemplo, en Estados Unidos es muy popular y cada vez se está haciendo cada vez más popular en Europa, lo que nosotros denominamos el reenactment. Reenactment es poder, es que un pueblo se pone de acuerdo, se disfrazan, se visten y recrean una batalla, ¿no? En Europa, por ejemplo, se recrean muchas batallas medievales al día de hoy, incluso en Dinamarca, vikingos, ahora también en España, con el nuevo parque histórico sobre la historia del medioevo español. Eso no deja de ser un esfuerzo positivo, si cabe, ¿no? Porque en definitiva están interpretando un hecho. Lo preocupante es cuando no hay esa interpretación, como os digo, ¿no? De que la gente acuda al bosque de los suicidas por morbo, porque quiere ver un alma en pena, o quiere, no sé, o estos hoteles en Córdoba para a ver si nos encontramos con un fantasma. Esa es otra historia. Y yo creo que ni siquiera podríamos denominarlo turismo, sino básicamente es la búsqueda de una experiencia por buscar, por cambiar de rutina. Hay que tener en cuenta, y quizás eso de alguna manera nos explica cuáles son los movimientos alrededor de este tipo de hechos, ¿no? Y es que la sociedad cada vez está más volcada al trabajo, más agobiada, ahora con esto de la pandemia, fundamentalmente también, la gente está cansada, quieren evadirse. Yo creo que la palabra evasión tiene que ver mucho con el tipo de experiencia que la gente busca, ¿no? Pero bueno, profesionales como nosotros intentamos ofrecer una alternativa a ese modelo de evasión que nos sirva para intentar que unas ideas sencillas y positivas sobre nuestra realidad en el mundo calen, ¿no? Lleguen, podamos asimilarlas y nos hagan mejores personas si cabe, ¿no? Entonces, ese yo creo que sería el esfuerzo, un esfuerzo de difusión fundamentalmente a la hora de crear también alternativas positivas que embellezcan, si cabe, este tipo de oferta, ¿no? Turística. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, ya podemos ir finalizando. Por ahí yo un breve comentario que creo que es un caso que tuve la oportunidad de conocer y creo que apunta muy bien a esto que venís comentando, que de dar un mensaje a través de algún turismo que muestra una realidad cruda, como fue el Holocausto, cuando yo tuve oportunidad de visitar un archivo subterráneo en la ciudad de Berlín. Realmente fue muy atrapante, te hacen vivir la realidad de lo que se pasó en ese momento, donde vas recorriendo determinados cuartos y pisando baldosas donde se iluminan y se muestran cartas de familias que se están despidiendo y que bueno, no se encuentran nunca más, y bueno, mostrando todo el origen de toda esa situación y con mucho respeto, muy bien preparado, con traducciones para cada nacionalidad o cada idioma, como para poder ir siendo autogestionada la recorrida. Y la verdad que deja un mensaje y genera una conciencia enorme, mostrando también cartas y también, ¿por qué no?, fotos que han sido muy, muy crudas y dolorosas, pero que realmente a uno lo marca y le genera una conciencia. Así que creo que es un ejemplo muy, muy, muy concreto de hacia dónde apunta esto que es tan importante que hacen ustedes. Es que Marcelo es uno de los ejemplos que resultan estimulantes y positivos, porque en definitiva estamos hablando de la interpretación de un horror, pero en un modelo de comunicación amable y accesible para todos. Hay que pensar que los niños deben visitar estos lugares, no como hice yo en Mauthausen, para nada, porque evidentemente el mensaje del horror es lo que comenzaba y transcurría en la visita y punto, ¿no?
sino que el poder musealizar, vamos a decirlo así, este tipo de lugares es muy importante porque, en definitiva, lo que se hace es mecanizar una comunicación. La forma en que debemos comunicar el horror de manera accesible, vamos a decirlo así, para que la gente entienda y comprenda que estos horrores no pueden volver a ocurrir, ¿no? En definitiva, ese es el mensaje, básicamente, ¿no? Es decir, dejemos la historia atrás, pero no nos olvidemos de ella, para el bien de que las nuevas generaciones, para ellos sea impensable poder volver a que este tipo de hechos ocurran, ¿no? Es decir, y esa es la esperanza de la humanidad, el que las nuevas generaciones tengan muy claro que estas cosas no pueden volver a ocurrir. Y ese es el objetivo del turismo oscuro, fundamentalmente, ¿no? Y la queja nuestra está en que el 90% de estos lugares está sin interpretar, ¿no? Y esa es una labor profesional de todos nosotros, incluido guías, incluido especialistas en turismo, profesionales del turismo, agencias. Es un esfuerzo común, ¿no? El poder generar este tipo de comunicación positiva, ¿no? Y te doy las gracias porque es un ejemplo muy gráfico sobre cómo se deben hacer las cosas, ¿no, Marcelo? Bueno, acá nuestra profesora Victoria Gallardo nos dejó un mensaje. No sé si lo llegás a leer. A ver, chat. Con una consulta. Bueno, no hay ningún problema. Yo a Victoria le mando un saludo desde aquí. Espero que disfrute de su viaje. Y nada. En cuanto al perfil profesional que menciona Victoria en su pregunta, yo creo que los profesionales del turismo en general tendrían que saber más sobre interpretación cultural, ¿no? Es decir, yo creo que vamos hacia un mercado de la individualización. La gente va a exigir cada vez más comprar, obtener cuestiones que estén relacionadas, o productos, servicios que estén relacionados más con su forma de ser. La gente cada vez exige más este tipo de individualización y la gente necesita, de alguna manera, tener una oferta personalizada, vamos a decirlo así. La manera, para mí, y siempre pongo el ejemplo cuando hablamos, por ejemplo, de innovación tecnológica relacionada con la interpretación, para nosotros la mejor forma de poder comunicar interpretación es las personas, los narradores. Se necesitan narradores y narradoras, personas que puedan comunicar de una manera empática una realidad. Y yo creo que el sector del turismo está ahora mismo muy falto de profesionales narradores, ¿no? Aquellos que puedan especializarse en un determinado campo y ofrezcan ese conocimiento trasladado a una narrativa que conecte esa realidad con el público, ¿no? O sea, yo creo que es un sector que debería desarrollarse muchísimo más, ¿no? El campo de la mediación, como nosotros llamamos, entre el conocimiento y la sociedad, ¿no? Y se encuentran, ese conocimiento y esa sociedad se encuentran en el lugar, cuando visitas un lugar. Y ese lugar necesita de personas que lo sepan comunicar. Yo creo que ahí hay un campo profesional importante. Sí, yo concuerdo de que, bueno, falta eso capaz. Al no tomar, por ejemplo, este tipo de turismo como si fuese el turismo cultural o el turismo natural, hay como cierta falta de especialización capaz o formación del profesional para que pueda tratar bien al turista, digamos, informarlo y capaz que también para hacerlo traer y que entienda, digamos, este tipo de turismo y no venga tanto con ese morbo que pasa que la gente a veces lo hace de manera inconsciente. Pero si uno se informa, yo creo que lo van a ver desde otra perspectiva, como si fuese, por ejemplo, ir a ver un monumento o ir a un museo, o bueno, eso, justamente lo que usted hablaba. Creo que hace falta eso, o sea, para poder terminar, digamos, de adaptarlo a los demás turismos, como que también nosotros los futuros profesionales nos especialicemos. Nosotros tenemos un problema y es que la cultura normalmente se relaciona con lo aburrido. O sea, no es popular la cultura. Y eso es algo terrible. Porque en el ocio debería estar incorporada perfectamente una cultura que sea evidentemente divertida. O sea, no
Tenemos que definitivamente anular esa relación entre lo cultural y lo tedioso, ¿no? Cuando la cultura es fundamental, o sea, la ausencia de cultura es lo que genera la mayor parte de los problemas que hay en el mundo, ¿no? O sea, y esa es una de nuestras responsabilidades como profesionales, el poder amabilizar esa conexión entre la cultura y la sociedad, ¿no? Pero para ello tenemos que generar ofertas que estén al alcance del público desde el punto de vista de la comprensión y desde el punto de vista de la diversión, porque en definitiva, como decía antes, la gente está muy cansada en general, ¿no? Y necesitan expandirse a nivel emocional y vivir experiencias que luego van buscando pues, en este tipo de entornos del turismo oscuro, ¿no? Porque en definitiva lo que necesitan es vivir una emoción, ¿no? Como cuando vas al fútbol a ver a tu equipo, ¿no? Buscas la alegría de la victoria e incluso la amargura de la derrota también es una emoción. Por eso el fútbol es tan popular, ¿no? Pero es que la cultura tiene que ser popular también, ¿no? Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, para concluir, en principio queremos agradecerle a todos los presentes por dedicar su viernes a la tarde, porque eso no es fácil a veces, y obviamente a nuestro disertante Ricardo Cano, que esperamos de parte de él una invitación a España. La invitación por nuestra parte a Pigüeya la tiene. Muchas gracias. Me encanta Argentina, es un país al que adoro. Cuando quieras. Gracias a todos. Al finalizar esta reunión les estaremos enviando un souvenir de manera virtual en forma de agradecimiento por estar hoy. Muchas gracias. Un abrazo a todos muy fuerte. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Buen viernes.